Estamos de regreso ya y vamos a conversar con el señor doctor Danilo Silva, superintendente del control del poder del mercado. Es un nombre que a veces entra en dificultades de esta superintendencia como tal y le vamos a pedir al superintendente, al doctor Silva, un poco seguir entendiendo, ¿no? A veces terminamos un diálogo con cuatro sectores productivos y les decía, vamos a ver que el superintendente cómo les puede controlar a ustedes, ya que ustedes no están visualizando un país, así es que, bueno, el Ecuador ha pasado ya, digamos, una evaluación. La OCSE y el BID han ayudado en este trabajo y la superintendencia parece que se encamina a eso, lo cual uno podría decir, Danilo, encamina a la existencia misma de esta superintendencia. ¿Es eso? Bienvenido, buenos días, superintendente. Buenos días, Francisco. Buenos días a la audiencia. Es un honor estar en la mesa de trabajo de ustedes de manera virtual. Muy gentil. Muchísimas gracias. Bueno, hay este trabajo. Yo decía, la propia existencia de la superintendencia cuando se creaba, entró en esta discusión. ¿Hacía falta esta superintendencia? ¿Es necesaria? ¿Cómo se la puede usar como un instrumento de crecimiento y no solo de control, que a manera digamos, de una pequeña broma les decía a los empresarios, vamos a conversar con quién les puede controlar? Danilo. Gracias por esa pregunta, porque Ecuador llega tarde a promover y proteger la competencia. Yeah. Miren que hay países que tienen 100 años, nuestros vecinos tienen 40, 50 años. Ecuador llega tardíamente. La ley, aunque se denomina Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado, es una ley de competencia. Una ley de competencia, es decir, hay dos aristas fundamentales y esenciales. La una, que es esta riqueza, como usted mencionaba, Francisco, que es promover la competencia, hacer posible que los diferentes actores económicos en sana y libre competencia, ¿no es cierto?, en una cancha plana, una cancha igualitaria, puedan innovar, puedan ser mucho más productivos, puedan crecer, puedan en esa competencia presentar mejores productos, mejorar la calidad, presentar mejores precios, y para que los usuarios y consumidores, tanto en productos y servicios, en plena libertad podamos escoger, ¿no es cierto?, el producto que mejor o servicio que mejor satisfaga nuestros intereses y los bolsillos de cada uno. Entonces, por un lado, tenemos digamos, esta actividad fuerte, importante de promoción, pero por el otro lado, eventualmente, siempre hay, como en toda actividad, alguien que eventualmente no cumple las reglas, es decir, que no cumple la ley. Y para eso sí viene digamos, esta facultad de control. Entonces, como le decía, llegamos muy tarde. Yeah. Entonces, por eso es que al llegar tarde, porque la ley se expide en el 2011 y la autoridad entra a funcionar un año después, del año 2012. Entonces, hay pocos años también de existencia. Por eso es que al principio de nuestra gestión nos comprometimos en fortalecer el régimen de competencia del Ecuador y algo muy importante, refrescar y consolidar las relaciones internacionales, porque eso nos permite tener asistencia técnica, nos permite tener apoyo y sobre todo aprovecharnos ya todo ese desarrollo importante a nivel doctrinario y también de buenas prácticas que en otros países se han dado. Entonces, a eso se debe el que nosotros solicitamos este examen denominado peer review o interpares en castellano. Claro. Esta es una de las herramientas esenciales y fundamentales, un elemento central de la OCDE, hacer este tipo de exámenes. ¿Qué particularidad tiene? Que este examen se hace si el país voluntariamente lo solicita. Pero, y nosotros, Danilo, con absoluta transparencia presentamos la candidatura de Ecuador. Quizás en el Ecuador, eso quiero resaltar, Francisco. ¿Es el primer país en América Latina? De vista, ya el hecho de pedir el examen ya tiene su relevancia. Danilo, un poco para ir entendiendo qué nomás significa este examen que el Ecuador ha pedido,
y uno diría, seguramente ustedes analizaron las condiciones en las que estábamos, si se ha avanzado o no, para que nos sometamos a un examen. Es como uno dice, si he estudiado y puedo ir y responder el examen que me tomen. Pero hay cosas como estas que acabamos de discutir o de conversar con sectores como el exportador, como el de la construcción, el industrial textil y el de agricultura, que es para mí uno de los más importantes y a veces el que menos se logra, encadenado con el exportador, por supuesto. Este examen que el Ecuador ha solicitado nos pone que para defender, decían, hay productos que ingresan sin y se vuelven casi nacionales simplemente por trafacías. Hay productos de la construcción que llegan de contrabando. Los textileros se dicen, oigan, ¿cómo puede ser que aquí cueste tanto la normativa, Danilo? Ya, pero permítame Por previamente favor. cerrar Sí, sí. algunas ideas. ¿En qué consiste este examen? Los evaluadores técnicos de primera, tanto de la OCDE como consultores que son incorporados por la OCDE, en este caso lideró una ex autoridad chilena, un ex fiscal chileno. Chile tiene una trayectoria impecable, una reputación tanto de la institucionalidad como también de quienes han trabajado ahí, digna de reconocimiento no solo a nivel latinoamericano. Entonces, vienen a Ecuador, bueno, vienen virtualmente, porque eso también hay que destacar, y ha destacado la OCDE. Por coyuntura es el primero, y ojalá sea el único examen que se hace de manera virtual. Pero han entrevistado a un número muy importante, muy significativo de representantes del sector privado, representantes de instituciones públicas, representantes de la academia, abogados, economistas y de otras profesiones que tienen relación con esta temática. Luego de hacer toda esta evaluación, presentaron un informe y ese informe fue presentado en el Foro Latinoamericano, en donde Ecuador fue evaluado por representantes de otros países, pero estuvieron presentes alrededor de 150 personas en el Foro Latinoamericano. Este examen analiza el marco normativo, examinan de la autoridad de control, sino también de todo el Estado ecuatoriano, y cómo se ha implementado, esto es lo rico, esta es la riqueza, ¿no? Cómo se ha implementado, aunque tenemos poca vida de existencia, como le decía, desde el 2012 hasta la presente fecha, cómo se ha implementado las herramientas que da la ley. Entonces, luego se presentará un informe final el primer trimestre del próximo año, en donde precisamente se describirán todos los temas que ya aparecieron en el informe que le decía se presentó el día martes último, pero habrá recomendaciones, es decir, la hoja de ruta que debe transitar va a salir el Ecuador, de este primer informe. Ojo, no solo la superintendencia, sino todas las otras instituciones del Estado y el sector privado también, porque son los actores. Nosotros, los quienes estamos transitoriamente en el Estado, somos árbitros. Y en nuestro caso, promovemos competencia. Del otro lado, eventualmente sacamos amarilla o tarjeta roja, perdón que lo describa de esa manera, a quienes de alguna manera no están comportándose bien en el libre juego. Entonces, esa hoja de ruta va a ser fundamental porque al menos, ¿qué es lo que queremos nosotros? Y ese es nuestro compromiso. Jugar y hacer jugar y nosotros ir aplicando estándares internacionales. Por eso es que fuimos a la OCDE. Dimos un salto gigantesco. ¿Sí? Ese es el gran reto, como le decía al principio. Uno diría, Danilo, este salto gigantesco desde su calificación era porque había ya conciencia de que hemos avanzado en normativa, en aplicación de esta normativa, o hacía falta una revisión general como lo ha hecho la OCDE y la ayuda del BID. Uno diría, el marco normativo, el accionar de la superintendencia, entonces, está acorde con lo que el momento, el mundo requiere, el país necesita. ¿Cuál será la hoja de ruta de este primer informe? ¿Qué conclusiones tiene, Danilo? Hay conclusiones y recomendaciones que evidentemente se presentarán, como yo le decía, formalmente el primer trimestre del próximo año. Pero evidentemente, en pocos años de existencia, habrá aciertos como también desaciertos. Y vuelvo a decir,
¿Por qué era importante pedir en este momento? La O sea, estamos evaluación. hablando del año 2019. Precisamente para hacer los correctivos que se requieran, tanto si amerita hacer una reforma normativa o si acaso con los instrumentos que la ley da a la autoridad se ha ido cumpliendo adecuadamente. ¿Para qué? Para efecto de que haya mejor competencia. Por poner un ejemplo, Sí. una de las conductas que más daño hace a la competencia, que más perjudica y donde han puesto mucho énfasis las autoridades de competencia es identificar y destrabar cárteles. Es decir, todos los acuerdos anticompetitivos que hacen las empresas con el fin de distorsionar y beneficiarse ilegítimamente, ya sea fijando precios, ya sea repartiéndose mercados, y en algo que es muy preocupante en nuestros países, que es las colusiones que se dan en compras públicas. Entonces, ¿acaso la autoridad tiene la fortaleza necesaria, tiene los equipos técnicos necesarios, tiene las herramientas con el fin de perseguir esos cárteles, destrabarlos, identificarlos, pero lo fundamental, sancionarlos? Porque el momento que se hace una actividad de control, se investiga, se sanciona, se imponen las multas. Por supuesto que eso va directamente a la empresa o a las empresas que han cometido actos ilegales, pero es el efecto disuasivo que eso puede generar. Yeah. ¿Sí? Algo que una cosa, Danilo, pasar por alto. Danilo, antes de ir a esa parte, porque acabamos de escuchar a los sectores empresariales y nos decían esto, uno de los sectores, la construcción y en general todos han acordado que en esto de las compras públicas, eso podría también llevar a una reflexión desde la superintendencia, Danilo, a decir, oigan, parece que la ley de contratación pública debe ser modificada y guardar entonces un esquema de competencia como el que usted nos está planteando y que parece que la OCDE también ayuda a fortalecer. Definitivamente que sí. Precisamente nosotros tenemos una parte, digamos, un eje de nuestro trabajo que se llama abogacía de la competencia. Es como la palabra dice, es abogar porque haya mejor competencia. Y ahí tenemos varias herramientas: dar opiniones, emitir exhortos, recomendaciones, hacer estudios de mercado. Nosotros dentro de ese contexto hemos hecho recomendaciones a la autoridad propia, porque a quien le corresponde controlar compra pública del CERCOP, y por supuesto hemos emitido recomendaciones. A otras instituciones hemos emitido exhortos, al sector privado también. Entonces, estamos desarrollando un estudio muy importante y también con apoyo internacional sobre compra pública, y esperamos que nosotros también el primer trimestre del próximo año podamos presentar ese ambicioso y robusto estudio de mercado que estamos realizando. Pero hay una cosa que no quería pasar de lado, Francisco, que para nosotros es fundamental. El trabajo de la superintendencia en este eje que yo le decía de investigación y control tiene que estar con absoluto apego al debido proceso. Tanto a nivel internacional como nacional, suele suceder que por tener una meta ambiciosa de eventualmente con objetivos, digamos, importantes de imponer multas, se inobserva el debido proceso. Y por ende, cuando va a tribunales, porque nuestras actuaciones tienen un filtro, que es el filtro judicial. Y a veces, si no se respetó bien el debido proceso al investigar y sancionar, evidentemente esas sanciones son revocadas por la autoridad judicial. Y a veces por debido proceso. Entonces, en nuestra administración hemos sido muy celosos, muy meticulosos en precautelar que las investigaciones que hacemos, ¿no es cierto?, observen el debido proceso. Y eso en Ecuador parecería que no debería ser esencial, pero déjeme decirle, es fundamental. No es poca cosa, claro. Claro, es esencial de que el debido proceso y que la legalidad funcione, porque si no lo ilegal funciona y por lo tanto las trabas que ponen otros sectores pueden llevar a generar carteles como los que estamos descubriendo, Danilo. Así es, y esa es una de las tareas en las cuales estamos nosotros trabajando. Usted entenderá que no puedo dar mayores detalles porque estamos en plena investigación,
Y claro, cuando terminemos los procedimientos administrativos e imponiendo las multas correspondientes, evidentemente ahí no solo por Se puede transparencia, hacer sino pública, por sí, obligación claro. jurídica tenemos que dar a conocer en qué sectores, qué tipo de actividades y a quienes hemos multado. Más allá de que le ha tocado a usted la superintendencia ejercerla con conocimiento, con todo lo que es bueno y malo, usted en esta evaluación que está haciendo y este propio examen que usted ha pedido desde la superintendencia, ¿encuentra sentido a la existencia de esta superintendencia? Totalmente. ¿Sí? Como le decía al principio, eh, una de las... llegamos tarde, como yo le decía, ¿no? Ujú. No es que aquí se inventaron. No, no, no. Valga hacer un comentario que justamente surgió a propósito del examen. Usted recordará que en la Constitución del año 79, como también en el 98, había una mención expresa a la economía de mercado. Así es. Y sucede que teniendo esa mención en las dos constituciones y muchos liderazgos que promocionaban economía de mercado, hubo muchos obstáculos para que se expida una ley de competencia. Quitémosle el nombre que es lo que tenemos ahora solamente para el ejercicio que estoy comentando, de control de poder, de regulación y control de poder de mercado. Quedémonos con ley de competencia. Creo que hubo unos 2 o 3 intentos de expedir esta ley, teniendo un marco constitucional que lo promovía y que, digamos, calzaba perfectamente en lo que es promover y proteger competencia. Y por diversas razones, tanto políticas como también de otros intereses, no se expidió esta ley. Y resulta que en el año 2011 se expide una ley con los defectos que tenga, ¿sí? Porque toda Ley es toda obra humana, perfectible, sí, sí, toda ley, fundamentalmente, sí. digamos, todo producto normativo, toda herramienta normativa, porque sabemos cómo se Pero legisla en además, nuestro país como es un y en muchos tema vivo países, también, en la el cual legislación, ¿no? no sale un instrumento perfecto. Pero de Claro. todas maneras, la ley tiene los elementos necesarios para promover y proteger la competencia. Porque, ¿cuáles son las ventajas de tener una buena competencia? Como le decía a un principio, ¿qué es competencia? Rivalidad. O sea, las empresas, los operadores En económicos, vez ¿no es de cierto?, compiten rivalidad, en el... pongámosle ofertas, ¿no? ¿Quién nos ofrece mejor? Pongámosle como ofertas más que rivalidad, digo, porque sí, es que nos ofrezcan a los consumidores y al país en general mejores productos, más baratos y con mayores garantías. Correcto, precisamente eso, Francisco. Usted lo ha resumido muy bien, Francisco. ¿Ya? Entonces, ¿esto se logra controlar desde esta estructura, Danilo? ¿Sí logramos controlar eso o estamos en el camino para lograrlo, diríamos? Que no sea que determinadas cadenas de comercialización obliguen a productores a poner su marca para eliminar una marca general, sino volverse una especie de holding de todos los productos. ¿Cómo hacen con eso, Danilo? A mí me hubiera gustado, pero no siempre uno tiene lo que quiere. Claro, sí, A mí me sí. hubiera gustado llegar a este cargo en una Ajá. institución de robusta, consolidada, ya con pasos firmes, con el fin de precisamente hacer mejor mi trabajo. Porque mire, insisto, como autoridad joven hemos recién tenido que acudir a instancias internacionales para que nos digan, miren, en esto Consolidar han esto. hecho bien, esto no Ya. están haciendo bien, y con esto que les estamos diciendo, ustedes van a hacer mejor su trabajo y van a incidir, ¿no es cierto? Van a incidir en donde tengan que hacer, donde tengan que poner el ojo y van a dar mejores resultados para la ciudadanía. Ese ha sido nuestro propósito. O sea, no sería iluso decir, no, nosotros estamos muy bien, Ecuador tiene la competencia en Ecuador es magnífica, es digno de resaltar, la autoridad también está. No, hay que ser humildes, hay que ser sencillos. Y hay más que que decir, humildes y esto no ha estado sencillos, bien, hay no cosas está que no están como le bien. digo, como sea, y Claro. para eso hay que trabajar, precisamente para dar los resultados que la ciudadanía espera, para que justamente las ventajas de la competencia que usted resumió hace unos minutos pueda ser una realidad. Y yo soy consciente que estoy subiendo peldaños. Ya. Quizá en lo que resta de mi administración no vea lo que realmente quisiera, pero estoy trabajando precisamente para ir consolidando peldaño tras peldaño. Y por eso le decía que decía, haber solicitado el examen
ha sido un salto gigantesco. Y es un Nosotros lo vemos instrumento. así, mi equipo de trabajo lo ve Claro. así. Es un instrumento que le permitirá a lo mejor plantear reformas a la ley, pedir que se planteen, buscar reglamentaciones en sectores a lo mejor no están reglamentados, pero también uno dice, también depende del superintendente, de la persona que está conduciendo, que se arriesga a discutir con sectores poderosos, ¿no? A ponerles límites a esos sectores poderosos. ¿La estructura de la superintendencia es suficiente? ¿Hay que fortalecerla, Danilo? Hay que hacer algunos cambios. Ya. Estamos encaminados a hacer en una optimización, ¿sí? En el informe analizan el número de trabajadores, cuántos economistas hay, cuántos abogados hay, están en áreas técnicas, en áreas administrativas. Entonces, como hemos venido trabajando durante todo este examen, estamos haciendo todos los cambios que podamos hacer, aunque con ciertas limitaciones que lamentablemente hay que reconocer. Es decir, hasta antes de la pandemia y los efectos económicos durísimos de la pandemia, Ecuador ya venía atravesando problemas de orden fiscal. Y con la pandemia eso se ha acrecentado mucho más. Entonces, por supuesto que hay limitaciones presupuestarias que no quisiéramos nosotros que tenerlas, con el fin de poder contratar equipos técnicos mejor. Le pongo un ejemplo. Sí. En otros países, y no muy lejanos, incorporaron en sus ya equipos tradicionales de trabajo, equipos para identificar, para ir estudiando todas estas empresas que se mueven en lo que se denomina economía digital. Ese es un paso astronómico, es decir, ya no solo tienen equipos de trabajo para ir monitoreando, para ir supervisando a quienes realizan actividad económica en mercados tradicionales, sino ya en la economía digital, y nosotros todos ya nos beneficiamos de lo que es los beneficios de la gran cantidad de operadores económicos, tanto internacionales como nacionales, que realizan su actividad en mercados digitales. Ir incorporando profesionales de primera. Y acuerdos con otros sectores, Danilo, acuerdos con otros sectores que nos permitan, no sé, universidades, hacer seguimientos a productos, hacer seguimientos a productores, también garantizar a los productores nacionales que tengan una competencia, que no tengan, digamos, una competencia desleal desde afuera, también, además de cuidar del mercado interno. Uno diría los tratados de libre comercio deberán estar empatados también con esto, Danilo. Por supuesto que sí. El trabajo es enorme, Francisco. Algún rato, cuando ya podamos vernos presencialmente, me encantaría recibirlo en nuestro despacho, conversar más detenidamente, y el trabajo es enorme. El reto que tenemos por delante es enorme, no como autoridad, como país. Nosotros somos transitorios, y si los ecuatorianos no asumimos que debemos crecer, desarrollar en base al mérito, creo que vamos a seguirnos poniendo el pie. Cuando hablo en base al mérito, quiere decir que el que trabaja bien, el que cumple las normas, el que no obtiene ventajas ilegítimas e ilegales, el Ecuador irá por otra senda. Entonces, este es un reto, un compromiso absolutamente de todos nosotros. No necesariamente solo descansan las autoridades que transitoriamente estamos en las diferentes instituciones del Estado. El reto tiene que ser un cambio, un giro de visión. Una mentalidad que debe tomarse el país, entonces. Danilo, el trabajo entonces que está haciendo, que este informe, que además se concretará en el primer trimestre del próximo año, podríamos decir, pasa una evaluación, esa evaluación va a dejar unas recomendaciones, usted mismo del ejercicio del cargo puede hacer las otras al país. Tenemos un país que es posible, que es viable, entonces. Podemos ver a la superintendencia no como el sancionador, sino como el que nos va a ayudar a controlarnos y a tener equilibrios. Por supuesto que sí. Digamos, una parte de lo que es investigación y sanción es una parte. Hay un campo riquísimo de trabajo de una agencia de competencia. Por ejemplo, el trabajo que yo le decía, dentro de los varios ejes
de abogacía de la competencia, trabajar en el tema regulatorio. Ecuador tiene muchos problemas a nivel de lo que es regulación. Y Y entonces nosotros ahí es excesivo en vamos ya a regulaciones. trabajar. ¿Es excesivo en regulaciones? Perdón la interrupción. Yo diría que sí, por supuesto que es excesiva, pero nosotros, más allá en el tema excesivo, vamos a los temas de la razonabilidad de la regulación. ¿Acaso esta regulación es razonable? ¿O acaso esta regulación más bien lo que está es perturbando la actividad económica? Entonces, vamos, como se suele decir nuestro pueblo, solemos decir todos los del pueblo en términos coloquial, vamos a la vena. ¿Sí? Entonces, analizamos criterios de legalidad, criterios de razonabilidad. Perdón, este era un asunto que lo íbamos a anunciar próximamente, pero gracias por siempre, usted por su generosidad, por siempre sus preguntas importantes. Entonces, digamos, hago un preanuncio. Esta metodología que tenemos y que ya la vamos a implementar a partir de las próximas semanas, la hemos venido trabajando también con asistencia internacional. Hemos trabajado con la Autoridad de Competencia Peruana, que ha tenido un éxito muy importante. Y ellos tienen incluso una herramienta que en Ecuador eso nos pondría patas arriba. Ellos tienen una herramienta incluso de que pueden ellos dejar sin efecto una normativa que ellos han analizado y es anticompetitiva. Eso es un salto muy importante, pero aquí generaría una discusión no solo jurídica, sino también de rango constitucional. Pero de todas maneras, hemos trabajado, y ese es un trabajo de 6, 7 meses, un trabajo sostenido con los técnicos peruanos, y ya tenemos esa metodología para identificar no solo en cantidad, sino qué normas regulatorias perturban la competencia y no están haciendo que haya mejor eficiencia económica en la actividad de las operadoras económicas. Eso se puede trasladar también a los consejos, a lo que se llama aquí los GATS municipales y provinciales, para que el país tenga estas opciones, o son un poco cada uno libres de hacer esas cosas en los municipios también. Mire, antes de terminar esta idea, precisamente con la Cámara de Industriales, hemos ya terminado una serie de reuniones de carácter de ejecutiva y también técnica, porque vamos precisamente ya a trabajar esta metodología, vamos ya a aplicar conjuntamente con el sector privado. Mire, hay una parte que podemos trabajar con el sector privado conjuntamente, que es esta promoción de la competencia. Evidentemente, cuando ya estemos en el lado a los que corresponda investigarles, sancionarlos, eso ya toca estar, digamos, ya no de lado, ¿no? Es aplicar la ley. Pero mire este resultado positivo. En parte de promoción de la competencia estamos trabajando conjuntamente con el sector privado, precisamente para tener mejor regulación en el Ecuador, para que la actividad económica pueda ser desarrollada de mejor manera. Eso también me parece que es fruto de todo el trabajo sostenido que hemos realizado ya vamos cerca de 2 años. Y ahí quiero aprovechar para agradecer a mi equipo de trabajo. Tengo un equipo de trabajo de unos jóvenes profesionales de primera, Francisco. Algún rato tendré la oportunidad de presentarlo. Esto se ha logrado porque tenemos un equipo de trabajo de primera, jóvenes comprometidos y jóvenes que aman la competencia y saben que la única manera de salir adelante, al menos en esta parte, es con más competencia. Danilo, muchísimas gracias. Éxitos entonces en esto. Veamos ya los resultados, las recomendaciones, y habrá que hacer un seguimiento entonces a este informe al que el Ecuador se ha sometido, a este estudio de la OCDE con la ayuda del BID. Ha estado con nosotros el superintendente del control del poder del mercado. Muchísimas gracias al doctor Danilo Silva. Francisco, muchas gracias y me ha encantado al menos de esta manera vernos. Muchas gracias. Suerte también. De inmediato pasamos con el ingeniero Enrique Pita, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, para una pequeña evaluación. Se debate en el país que hay un sector un poco, digamos, no un poco, favorecidos, que no cumple la ley y al que hay que ayudarle que cumpla con una actitud democrática, que no